¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 5, versículos del 33 al 36. Hoy Jesús dice que Juan era la lámpara que ardía y alumbraba, pero el testimonio de Jesús es más grande que el de Juan, porque las obras que el Padre le encomendó son las que dan testimonio de él. En este hermoso discurso el Señor nos deja una enseñanza muy importante para nuestra vida espiritual. Nos está diciendo que a pesar de que Juan había dado testimonio de él, Jesús no necesita del testimonio de un hombre, pues sus mismas obras son las que testifican en su favor. Aplicándolo a nuestra vida, podríamos decir que lo que va a dar testimonio de que somos verdaderos cristianos, auténticos seguidores de Cristo, no está tanto en las palabras bonitas que digamos, sino en nuestras obras. No nos vaya a suceder como dice San Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, mientras con sus obras le niegan. Y aquella famosa frase de Gandhi, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos, huelen mal. Lo decía por las monstruosidades que contempló en los que se decían cristianos. En concreto, ¿qué mal dice en un cristiano si es chismoso, murmurador? ¿Qué mal dice en un cristiano que sea rencoroso y pase semanas, meses y años sin hablar con su pariente, con su vecino, con su hermano de comunidad? ¿Qué mal dice en un cristiano la envidia, los celos, la soberbia, el deseo de sobresalir, aunque sea pisando a otros? ¿Qué mal dice en un cristiano que sea mentiroso, ladrón, perezoso? En fin, hermanos, todo pecado afea, ensucia, daña la imagen de Dios en el hombre, pero mucho más en el cristiano. ¿Cuántos, por desgracia, hay así? Se llaman cristianos, pero como no son coherentes con la fe que dicen profesar o hacen obras indignas de un cristiano, están negando a Cristo con su comportamiento. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que tengamos que ser intachables e inmaculados. Tristemente, hasta que nos muramos, estaremos cayendo en pecados, aunque sean más o menos consentidos. Todos los hombres tenemos la concupiscencia, esa tendencia al mal, y siempre tendremos que estar luchando con eso. La vida del cristiano es una continua lucha, y en eso nunca debemos dormirnos, pues corremos el peligro de no solo perder lo que hemos conseguido hasta ahora, sino de volvernos mucho peores. Nunca debemos creernos tan seguros que bajemos la guardia. Todos los maestros de la vida espiritual dicen que el no avanzar en la virtud es retroceder. Por eso siempre hemos de vivir con esa sana tensión, procurando crecer cada día en virtud, en buenas obras. Es verdad que uno no debe hacer las cosas por ser visto y estimado de los hombres, sino solo por Dios, pero también es verdad que nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo. Precisamente la palabra mártir significa testigo. El mártir es el que no solo da testimonio con su palabra y con sus obras, sino hasta con su propia sangre. Así debemos nosotros procurar que todo el que nos mire vea a Jesús, que todo el que se acerque a nosotros se sienta amado por Él, que todo el que nos oiga escuche su voz divina, que a todo el que hablemos llevemos palabras de luz, que seamos un reflejo del amor y de la misericordia de Dios en medio de un mundo que vive sumido en la desesperanza, el odio, la indiferencia, la oscuridad. Que nuestra vida deje huella divina en nuestro paso por este mundo. Que el día que muramos se pueda decir de nosotros, como se dijo del Señor, pasó haciendo el bien. Y tampoco debemos desanimarnos porque aún nos veamos lejos de la meta y tengamos que estar arrastrando nuestras miserias o malas tendencias que parecen a veces más fuertes que nosotros. Por eso San Pablo decía, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero.
Pero para eso contamos con la ayuda de Dios y de la Virgen, que siempre están dispuestos a ayudarnos en este camino hacia la santidad. El peor enemigo y el mayor obstáculo que podemos tener es el desánimo. A veces creemos que no avanzamos porque caemos mucho. No está en no caer, hermanos, sino en levantarnos siempre con nuevos ánimos, con más humildad, con más deseo de luchar. Y cuando sintamos que no podemos más, repitamos como San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Con la ayuda de María podrás llegar a ser un gran santo. Solo tienes que dejarla obrar en ti. Ella es una excelente maestra y formadora. Por eso pídele con frecuencia: Madre, haz que yo sea una imagen fiel de tu Hijo Jesús. Y termino con una frase de San Luis María Griñón de Montfort: el mundo está tan corrompido que es una especie de milagro ver a una persona firme en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él, en medio de esta atmósfera viciada sin quedar en ella contagiada. Solo la Virgen Santísima es la que hace este milagro en favor de aquellos que le sirven.